La empresa española ha mejorado en 2016, pero esta mejora será menor en este año 2017. Abrimos hoy Sin Distancias con una valoración del comportamiento de la empresa española a partir de los datos que nos facilitan diferentes organismos oficiales e institutos de análisis y que corresponden a los años 2015 y 2016. Una lectura pormenorizada de los distintos informes publicados por el INE, la Central de Balances del Banco de España, la consultora Deloitte o el Foro Económico Mundial nos sirven de base para hablar de las fortalezas y debilidades de la empresa española con dos expertos que les voy a presentar ya. Son José Manuel Rodríguez Carrasco, habitual colaborador en nuestro programa, catedrático de Organización de Empresas de esta universidad. Muy buenos días, José Manuel Rodríguez Carrasco. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y también vamos a contar con la participación de Víctor Manuel Martín Martínez, es profesor en este mismo departamento de la UNED, el de Organización de Empresas. También bienvenido y muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo afronta la empresa española este 2017 fundamentalmente esta salida, en teoría, de la crisis económica? Luego analizamos los datos más detenidamente, veremos lo que dicen esas fuentes de información con respecto a 2015 y las primeras aproximaciones a lo que ha ocurrido en 2016. José Manuel Rodríguez Carrasco. Bueno, si hablamos de 2017, creo que teníamos que hacer un pequeño apartado sobre el entorno más inmediato al otro lado del Atlántico, porque si lo mezclamos con lo que está ocurriendo ahora y queremos hacer una lectura o incorporar esos datos a nuestra lectura, yo creo que íbamos a estar un poco desacertados o podríamos quizás elucubrar demasiado. De manera que yo diría, sí podemos hablar algo de cómo afrontan 2017, pero sin meternos ahora mismo en el entorno norteamericano, porque lo convertiríamos en una tertulia de café de la que no tenemos datos por ahora respecto a la empresa. Sí tenemos datos, pero muy pocos. Tenemos datos ya del sector del automóvil. Claro, mi pregunta iba en el sentido de cómo afronta este 2017, estos inicios, a partir de la información que tenemos de lo que está ocurriendo en 2016. A partir de lo que ha ocurrido en 2015 y 2016, pues lo afronta con cierto optimismo, pero yo diría con un optimismo moderado. ¿Por qué? Porque el mensaje central que transmite, por ejemplo, la Central de Balances, que es quien más información aporta, el mensaje central es: continúa el crecimiento empresarial, pero a un ritmo más moderado. Y ahora, a partir de ahí, pues, se puede comparar con 2015, se puede ver lo que ha ocurrido en 2016 y se espera que en el futuro, todo continúe igual, quizás a un ritmo más moderado. Y depende también, pues, de los sectores, ¿no? O sea que ese es el mensaje central. Sí, crecimiento, pero moderación del ritmo. Es lo que yo creo que podemos vislumbrar para el 2017. ¿Qué es lo que puede ocurrir en algunos sectores? Por ejemplo, en el sector del automóvil. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque, bueno, ya el entorno ese del que no quería hablar. Por ejemplo, la empresa Ford está encargando materiales de componentes del automóvil a México. Estos se los fabrican, se los envían otra vez a Estados Unidos, los miran, los completan y los vuelven a enviar a México otra vez para que sigan añadiendo valor a esos productos intermedios. Ahí tenemos una incógnita muy, muy seria. ¿Eso podría favorecer en todo caso al mercado de componentes de nuestro país o no? Eso podría, bueno, de hecho el mercado de componentes de nuestro país es una maravilla, ¿eh? Repuestos Antolín va viento en popa. Gestamp, que es una de las empresas punteras de repuestos, va a salir ahora a bolsa. O sea que van francamente bien, ¿eh? Y posiblemente sean las empresas españolas de bienes intermedios, por así decir, del sector del automóvil, posiblemente sean las mejores del mundo, ¿eh? Yo creo que es nuestro sector estrella en este momento. José Manuel Rodríguez Carrasco, los datos de fuentes, las informaciones que vamos a manejar y que ustedes manejan para valorar la empresa española son datos del INE, vamos a recordarlo, sí, de la Central de Balances del Banco de España, también el barómetro que realiza semestralmente Deloitte. Deloitte, sí, porque ese es un panel de empresas, es decir, que son las mismas empresas que cada semestre les va preguntando sobre una situación concreta. Vamos,
generalmente les pregunta sobre su producción y expectativas respecto al próximo semestre. Y también, si mal no recuerdo, los datos que se publican de competitividad de un país por el Foro Económico Mundial. Claro, eso también es interesante, sí. Pues empezamos hablando, si le parece, por los datos que nos muestra el Instituto Nacional de Estadística, el INE, sobre la empresa española. Bueno, ¿mejoran? Vamos a ver, sí, mejoran, pero desaniman. A ver si me explico. El mapa de la empresa española que nos presenta el INE año tras año, pues ¿qué ha ocurrido? Nos dice que en este momento tenemos en España 3.236.000 empresas. Ha subido el número de empresas, ha aumentado en este año 2016. Mirando hacia atrás, hacia los últimos, vamos a poner 10 años, el año que más empresas hemos tenido, desde un punto de vista demográfico, ha sido el año 2008, en que llegamos a alcanzar la cifra de 3.422.000 empresas. El año en que menos, el 2014, ya al final de la crisis, 3.119.000 empresas. Y ahora tenemos 3.236.000. O sea que ha habido ahí un aumento. En ese aspecto hay que ser optimista, por supuesto. Ahora, ¿por qué decía yo antes que no invita tanto al optimismo? Bueno, pues es cuando se mira quiénes son esas empresas, cómo se comportan. Nos encontramos con la sorpresa que es la pauta de los últimos años. Y es que el 55% de ese 3 millones de empresas no tienen asalariados. No tienen asalariados. 0 asalariados. ¿Son mini empresas o autónomos? Mini empresas o autónomos. El 40% tienen de 1 a 9 empleados. O sea que si sumamos el 55 y el 40, nos encontramos ya que el 95% de las empresas españolas no son pymes, son microempresas. Claro, con una empresa de esas dimensiones es difícil comercializar productos en el exterior, es difícil producir calidad, es difícil innovar. Por cierto, la innovación es que no se innova. España es un país que gasta más en lotería que en I+D. Aquí no se innova. O sea que... Bien, y después nos queda el restante 4% de empresas que tienen más de 10 empleados. Y de eso, o un 2%, un 1,98 con 20 empleados. Que en total, ¿cuánto es, Víctor, en términos numéricos, esos porcentajes, cuántas empresas representan? Pues con más de 10 empleados, de 10 a 19, tenemos un 2,3% y ya con más de 20 no llega ni al 2% siquiera. Ya, pero digo, en números absolutos... Más de 10 trabajadores tenemos escasa 140.000 empresas. 140.000 empresas. De esas 140.000 empresas, cuando miramos, por ejemplo, el ranking, la calificación en Bloomberg, entre las 50 primeras por capitalización bursátil de la industria, no aparece ninguna española. Tenemos que ir más abajo para encontrarnos en el puesto número 65 a Inditex. No hablo del sector financiero, no hablamos del sector financiero, del sector industrial. O sea que son empresas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, si nos comparamos con Suiza, con Alemania, tienen muchos más trabajadores empleados en este tipo de empresas que nosotros. De manera que lo primero que tenemos que hacer es, y esto yo creo que lo he dicho aquí varias veces, tenemos que ganar músculo empresarial. Tener una empresa, la pyme marcha muy bien, pero que no sea tan pyme, Ese es el problema que tenemos. Claro, es que casi no llega a ser ni pyme, porque una empresa sin asalariados es una microempresa, si acaso. Sí, bueno, cuando hablamos de innovación hay un detalle que el otro día salió comentamos en otra entrevista, que es que la empresa española, algunas sí que innovan y de hecho son interesantes para otras, las startups españolas las compran otras grandes empresas. Entonces, lo que pasa es que no se plasma en la creación de empresas, efectivamente, esa innovación. Y además, como bien dice, esas startups normalmente son compradas por extranjeros, con lo cual son empresas españolas durante un tiempo y finalmente ese conocimiento y todo eso que se ha creado lamentablemente se va al exterior. Sí, así es. Bueno, y otro dato del INE que invita al optimismo es el descenso del número de deudores concursados, es decir, de empresas que tienen dificultades. Que, en 2014 teníamos al cabo del año 1.980 y pico empresas, cerca de 2.000, y bueno, pues en este tercer
trimestre de 2016, los deudores concursados no han llegado a 1.000, son 937. Claro, ¿qué tipo de empresas son? Entonces, estas que entran en dificultades. Pues si quieres te comento, básicamente son empresas de sociedad de responsabilidad limitada. De responsabilidad limitada, de nuevo, son empresas pequeñas y pequeñas. Y con una facturación que no llega a los 250.000 euros. Claro, a cada uno de nosotros, particularmente 250.000 euros, nos puede parecer una cifra sustancial, pero para una empresa que vende 250.000 euros, que factura 250.000 euros, pues no, es una empresa relativamente pequeña. Y estos deudores concursados se dan fundamentalmente en el sector de la construcción y en el sector comercio. Y son empresas jóvenes que a veces no han llegado ni a los 5 años. También tiene que ver, supongo, con esa menor creación, aunque se hayan creado empresas, menor creación de empresas, ¿no? Porque no sé los datos de creación. Sabemos que estamos remontando un poco con respecto a los inicios de la crisis, pero ¿se están creando muchas más empresas? Se están creando empresas, lo hemos visto antes en el informe del INE para este año, para el año 2016. Sí, crece el número de empresas. Sí. Y crece también, lo podremos ver también en el informe de la Central de Balances, crece también el número de empresas que crean empleo, lo cual es interesante. Pues vamos a ver esos datos que nos facilita el último informe, el de la Central de Balances del Banco de España para empresas no financieras, que responde a los datos del tercer trimestre de 2016. ¿Qué conclusiones sacamos de los datos que nos presenta la Central de Balances? Yo creo que ya lo dije al inicio, porque es lo que dice el primer párrafo. Seguimos creciendo, pero a un ritmo más moderado. De todas maneras, a mí me gustaría hacer poner una pequeña nota a pie de página sobre la Central de Balances, que tiene 2 informes, el anual y el trimestral. El anual, claro, es completísimo, pero es que en estos momentos nos queda obsoleto, porque el anual acaba de publicarse ahora en el pasado mes de diciembre y estamos ya en febrero. Es un informe tremendamente extenso con más de 600.000 empresas, pero que son muchísimas preguntas que cuesta mucho procesar, de tal manera que el Banco de España, primero que quiere publicar el de un año, como bien decía José Manuel, prácticamente está obsoleto ya. Para llegar al de 2016 tendremos que esperar muchísimos meses de nuevo y la información es muy buena, pero siempre un poco antigua. Por lo tanto, nos vamos a ceñir a los datos del último trimestre. Del último trimestre, que es de 2016. Claro, que son menos empresas, porque, por ejemplo, en el último trimestre... Tercer trimestre. Tercer trimestre, tercer trimestre, último del que tenemos noticia. No llega a 800 empresas, y en su mayor parte son empresas grandes. O sea que ese dinamismo de la pyme, de la que incluso nos habla el informe, no se refleja en eso. Entonces, lo que es curioso es que estamos hablando del tercer trimestre del 2016. El año que viene, cuando salga el informe anual del 2016, veremos que sorprendentemente, aunque no es una muestra estadística, los datos del informe anual casi coinciden con el trimestral. Cierto. ¿Verdad? Hay muchas cuestiones ahí en esa Central de Balances, en ese estudio, que vamos a destacar. Por ejemplo, una tendencia positiva de crecimiento de la actividad empresarial, mayor solvencia financiera, si no me equivoco, resultados finales no tan positivos en algunas empresas, no sé si se puede decir así, industria no tan positivamente, en fin, hay muchas cuestiones que me gustaría que valorasen. Sí, hay muchas cuestiones que desde luego que cuando se rasca un poco, uno queda un poco extrañado de las cuestiones que aparecen ahí. Por ejemplo, podemos comentar el valor añadido, que es un tema fundamental, pues se comporta bien en algunos sectores, como puede ser la industria química, la de material de transporte o el comercio y la hostelería. También con información y comunicaciones podemos unirla a ese grupo. Pero hay otros, en cuanto a productos minerales, metálicos, decir, otra vez lo que sea, grandes fábricas, vuelve a estar con tendencia negativa. Y bueno, puede ser también el refino del petróleo, bueno, podríamos indagar. Todo el sector de la energía y de los recursos naturales está muy ralentizado. Está afectado. No vamos a entrar en detalles por sectores, pero a grandes rasgos esas serían las grandes líneas por sectores. Sí, después otra cuestión que aparece ahí, rascando un poco esos datos de la Central de Balances anual, vemos que este tercer trimestre de 2016, comparado con el tercer trimestre del 2015, contemplamos que las ventas
en España, en nuestro país, disminuyen algo, pero ¿qué ocurre? Que aumentan en el exterior, ¿eh? Y aumentan fundamentalmente en países de la Unión Europea, ¿eh? Y sin embargo en terceros países nuestras ventas disminuyen, o sea que nuestro mercado exterior, por así decir, sigue siendo Europa. Y después, bueno, la pregunta siguiente que nos podemos hacer en esta especie de cascada de resultados es, bueno, aquí se produce y, bueno, ¿quién produce? Bueno, pues produce la mano de obra. Y la pregunta es, ¿cómo se comporta esa mano de obra? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Cobra más? ¿Cobra menos? ¿Qué tipo de empleo se genera? Etcétera. Son preguntas que están en boca de todo el mundo, pero que se ven ahí en este informe de la Central de Balances de este trimestre, ¿no? Pues vamos a comentarlas, José Manuel Rodríguez Carrasco o Víctor Manuel Sí, Martín. los gastos de personal crecen. Los gastos de personal crecen. ¿Pero por qué? Pues parcialmente por esa pequeña evolución positiva que tiene el empleo. A ver, el gasto personal total pues Claro. se ve influenciado por ese crecimiento, lo cual no quiere decir que sea un gran crecimiento, estamos hablando de un 1%. El año pasado, el tercer trimestre del 2015, el crecimiento fue del 1,4%, y hemos crecido en términos de plantillas el 1%. Y bueno, ¿quiénes son esas empresas o qué características exhiben esas empresas que crean empleo, que han creado empleo en el 2016 y que esperamos que lo sigan haciendo en el 2017? Pues curiosamente son empresas cuya la evolución de los costes de personal es moderada, está, por así decir, contenida. Entonces podemos esperar algo similar para el 2017. Su actividad productiva tiene mayores incrementos, la rentabilidad es más elevada, y la situación financiera pues es sólida, o sea que ahora, ¿qué tipo de empleo crean? Pues hombre, la contratación temporal es superior a la, claro, a la contratación. Ese es el problema. indefinida. ¿Y en qué sectores? También la Central de Balances nos da datos de los sectores, de la creación de empleo. La subida es generalizada en todos los sectores, salvo en información y en comunicación. Ahí es donde sería un poquito más con tendencia descendente. El sector de energía es más o menos estable si comparamos con el año anterior, y los restantes sectores, es decir, industria, comercio y hostelería, ahí es donde tenemos una tendencia ascendente, y la tendencia total sería ascendente también. Sí. Según la última encuesta de población activa, le he interrumpido. No, ¿qué va? Usted nunca interrumpe. Según la última encuesta, la EPA, ¿qué? Que la mayor destrucción de empleo, es que no sé si la he leído exactamente en la Central de Balances o en estos últimos datos de la EPA, la mayor destrucción de empleo se ha producido en las grandes empresas. ¿A qué responde este dato? Bueno, a los ajustes, fundamentalmente a los ajustes de plantilla, ¿eh? A eso se debe, creo yo. Sí, siguen habiendo expedientes de regulación, que son cuando en una gran empresa hay un expediente de regulación de empleo, es algo muy notorio que afecta mucho a las variables totales de la macroeconomía, mientras, claro, en las pymes, para que llegue a afectar a los números totales necesitamos ya un número de empresas muy, muy significativo. Y en cuanto a los resultados, que yo decía antes, resultados finales, no sé si estamos entrando en el concepto de resultado económico bruto, ¿los resultados de las empresas son tan positivos como otros datos que estamos comentando? Son positivos. Hemos crecido en términos de resultados y en términos de rentabilidad, y nuestra ratio de endeudamiento es mejor. O sea que eso hay que reconocerlo. Ha habido una expansión generalizada del resultado económico bruto, excepto en el refino del petróleo, que eso ya se ha parado de momento. Después, a la hora de calcular ese resultado económico bruto, hay que decir que los ingresos financieros han aumentado porque estas grandes empresas han cobrado dividendos, y los gastos financieros también han ayudado porque han disminuido. O sea, si aumentan los ingresos financieros, disminuyen los gastos debido a la bajada de los tipos de interés, pues tenemos ahí que obviamente el resultado económico bruto tiene que mejorar. Y el resultado, en lo que llamamos el RON, pues crece en el 2015, había crecido un 27%,
mientras que en el 2016 crece un 16%, un 16,7%. Se modera, o sea, seguimos creciendo, lo que decíamos antes, pero a un ritmo más moderado. Y con eso ya nos plantamos en lo que les interesa siempre a los empresarios, en la rentabilidad. Bueno, ¿y a mí esto qué rentabilidad produce mi capital o produce mi activo? Uh-huh. En ese sentido, estamos muy estables en los 2 últimos años, con un 4,6 en 2016 frente a un 4,4 en 2015. Es decir, que prácticamente es una situación estable que, bueno, podría verse como muy bueno, pero con que no baje realmente es suficiente, teniendo en cuenta la situación. También tenemos, eso es la rentabilidad sobre los activos, el ROA. Si vemos la rentabilidad de los recursos propios, el ROE, estaríamos en torno al 7%, también con tendencia positiva en todos los sectores, menos de nuevo en el sector industrial. Hay otra cuestión que también íbamos a comentar, más que cuestión, otra fuente de información que es la que facilita el Foro Económico Mundial, esos indicadores de competitividad de un país. ¿Qué dicen de nuestro país en el último informe? Bueno, eso no lo dicen, pero lo digo yo. La competitividad de un país depende de la competitividad de sus empresas. Punto y seguido. Pero vamos, ¿qué nos dicen de la competitividad? Hombre, en términos de qué puesto ocupamos en lo que ellos llaman el ranking, pues mira, entre 138 países somos el 32. El año pasado, hablo del 16-17. En el año 2015-2016, entre 140 países éramos el 33. El año anterior, el 14-15, éramos el 35. O sea, que hemos ido mejorando. Lo que ocurre es que nos dan una serie de puntillazos que se repiten casi año tras año, ¿no? ¿En qué aspectos? Bueno, cuando nos señalan los factores más problemáticos que encuentran, este es un informe internacional, entonces los factores más problemáticos que se van a encontrar otros países que quieran hacer pues negocios en España, ¿no? Por ejemplo, pues qué sé yo, nos hablan ahí de la ineficiencia burocrática del gobierno, ¿no? Y es verdad, en España todavía, no me acuerdo ahora en términos, pero hace unos años fundar una empresa pues llevaba no sé si 30 días, ahora eso ha descendido, pero vamos, en otros países es un par de días o 40. Efectivamente. Destaca muchísimo, por ejemplo, el Reino Unido, donde se mueven las empresas, se crean con una facilidad absoluta que sorprende a cualquier español. Otro factor también son los tipos fiscales o las restricciones de la normativa laboral, que de nuevo, como sabemos, pues en España, pese a la reforma laboral reciente, seguimos manteniendo unas condiciones laborales mucho más restrictivas que las que puedan tener en los países, por ejemplo, de tradición anglosajona. Y bueno, y otro factor que señalan, que este informe ha salido hace unos meses, pero otro factor que señalan es el que salió en el pasado mes de enero, es que seguimos siendo un país corrupto. Y vamos, esto está en nuestras manos, evitarlo. ¿Y cómo afecta a la competitividad? Porque lógicamente es un elemento incompatible. Hombre, cuando tú quieres hacer negocios, haces negocios con un país que sea menos corrupto. Este informe del World Economic Forum, que es, vamos, el número de páginas no lo sé, pero vamos, de cerca de 500 páginas, antes de España viene Senegal y después de España viene Sri Lanka. Entonces, ¿qué pasa? Que estos países también tienen problemas de corrupción, pero que España, que aparece entre esos dos países, prácticamente tenga una corrupción igual que ellos, desanima un poco. Francamente. Vamos a hablar ahora de la otra fuente de información que siempre comentamos habitualmente, que es el barómetro de empresas que realiza Deloitte. En este caso sería el barómetro semestral correspondiente al último semestre de 2016. Víctor Manuel. Tiene datos reales del primer trimestre y expectativas de los empresarios para el segundo semestre. Y por comentar algunas de las variables más interesantes, pues van hasta cierto punto en línea con lo que hemos estado viendo que de hecho ha ocurrido ya, si lo sabemos, en ese tercer trimestre. Y es que si preveían un aumento de la producción, el 60% de los empresarios preveían un aumento de la producción en el segundo semestre de 2016. Y también preveían que crecerían con cierta importancia las exportaciones. Es decir, aumento de la producción y, en paralelo, lo cual también puede resultar lógico, aumento de las exportaciones.
Me resulta muy interesante también qué opinan los empresarios del empleo, sobre esas cifras del empleo que también hemos visto. Y vemos que el 50% prevé que el empleo se va a mantener constante, es decir, que la mitad de los empresarios no prevé grandes cambios en la cifra de empleados que tengan. Un 32% son los que creen que van a incrementarse la plantilla de las empresas. Bueno, 32%. Si lo comparamos con la mitad, al final estamos en un punto medio en el cual no se prevén grandes oscilaciones ni al alza ni a la baja. Las causas principales que señalan para el aumento de la plantilla continúa siendo, y de nuevo en línea con el dato anterior, el incremento de la producción. Y para las causas, los que prevén disminuciones de plantilla siempre señalan como causa principal jubilaciones y prejubilaciones. Es decir, esa nueva tasa de reposición que sigue bajando y bajando, de tal manera que por cada X empleados que se jubilan no se contratan ni mucho menos el mismo número de empleados. ¿Qué opinan los empresarios, fundamentalmente a partir de estas tendencias que presenta el barómetro Deloitte, sobre el mercado doméstico? Pues es una pregunta de interés porque va en línea con lo que hemos comentado de las exportaciones, pero también choca un poco que es el 59% prevé que va a crecer ese mercado doméstico frente al 39% que cree que va a disminuir. Es decir, que aunque predominantemente creen que las exportaciones van a aumentar, también prevén que vaya a crecer el mercado doméstico. Todo ello unido a que el 60%, como hemos visto antes, espera un crecimiento total de la producción. Es decir, son optimistas en ambos mercados, mercado doméstico y mercado exterior. Para concluir muy rápidamente, Víctor Manuel Martín, ¿qué empresarios o dentro de este barómetro de empresas de Deloitte son los que tienen o presentan unas perspectivas más positivas con respecto a su sector? Pues los que más optimistas son los sectores de bienes de consumo, con un 82% del empresariado que prevé crecimiento, así como el sector inmobiliario, curiosamente, que vuelve a aparecer en este espectro que tenemos ahí, y después también podríamos ver hostelería y turismo, que están ya en un 74%, algo más bajo, y por último el sector de la fabricación en general, que también son los cuatro que están por encima del 60%. Bueno, donde sí somos los primeros, y ya cerramos, José Manuel Rodríguez Carrasco, en ese informe que usted mencionaba de competitividad del Foro Mundial, es en turismo. Sí, porque además ese informe alaba nuestras infraestructuras, que tenemos buenas infraestructuras, vamos, desde que hemos entrado en la Unión Europea, pero vamos, no todo es negativo en el informe de competitividad. Bien, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Nos han acompañado hoy José Manuel Rodríguez Carrasco, es catedrático de Organización de Empresas de esta universidad. También hemos contado con la participación de Víctor Manuel Martín Martínez, profesor en este mismo departamento en esta universidad. Gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.